Doctor, buenos días. Doctores, ¿cómo han estado? ¿Me escuchan? Huguito, ¿me escuchas? Bueno, bienvenidos. Les habla Jairo Riaga. Bienvenidos al Ministerio de Trabajo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Les habla Jairo Riaga Acuña, director de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo. Tenemos el gusto de saludarlos en nombre de nuestro ministro Ángel Custodio Cabrera. Y este evento es organizado también entre los dos viceministerios, el Viceministerio de Empleo, a cargo del doctor Andrés Felipe Uribe, y del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, doctora Isis Andrea Muñoz Espinosa. Este evento es de la mayor importancia porque al revisar los datos de siniestralidad en el país, hemos venido observando que un número muy significativo de accidentes y muertes están relacionados con unas malas prácticas en trabajo en alturas. Si bien se ha establecido que las empresas formales tienen un relativo bajo índice de accidentalidad y mortalidad por esta razón, y que se concentra más en las construcciones y en las actividades económicas no formales. De todas maneras, es de la mayor importancia poder llegar a todos los auditorios, a todos los destinatarios, a todos aquellos que hacen actividades en alturas, para que puedan tener presente cuál es la normatividad vigente, cuáles son esas buenas prácticas y que tengan también presente que los inspectores del trabajo y seguridad social están muy atentos en adelantar acciones de inspección y vigilancia y están autorizados por las normas para ordenar la paralización de actividades o incluso el cierre de áreas o de unidades de producción en las que se detecte que hay un alto riesgo a la seguridad, la salud o la vida de los trabajadores. Por esa razón, hemos querido Pedimos excusas a los asistentes, se nos fue la señal del doctor Jairo, ya en un momentico
Volvemos a conectar. Disculpe por favor el problema técnico. Les mencionaba que por ese alto índice de morbimortalidad hemos querido hacer este trabajo conjunto con la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo relacionado con las buenas prácticas en trabajo en alturas. Queremos que conozcan las normas, su aplicación y que estén muy atentos porque nuestros inspectores van a estar muy pendientes de cuidar la vida de los trabajadores, apoyándolos a ustedes. Queremos tener unos COPAST muy fortalecidos, queremos seguir trabajando de manera articulada con las ARL. Queremos que ustedes como empresarios, como trabajadores, como organizaciones sindicales, como gremios, hagamos un trabajo en equipo muy bien articulado, porque más allá que adelantar una actuación administrativa sancionatoria, la imposición de una multa, lo más relevante es proteger la seguridad, la salud, la vida de nuestros trabajadores en Colombia. Entonces, bienvenidos. Nos complace muchísimo la aceptación que ha tenido esta invitación. Recuerden que a los correos electrónicos que dejaron registrados al momento de inscribirse, les vamos a enviar el material de apoyo que se va a utilizar por parte del expositor, el doctor Ricardo Venegas, y adicionalmente el link a la grabación para que la puedan reproducir, la puedan consultar, y adicionalmente durante la conferencia, en la medida que les vayan surgiendo dudas, las pueden ir formulando en el chat de la reunión. Recuerden que les habíamos enviado previamente un link de preguntas que van a ser resueltas durante la conferencia del doctor Venegas, y al final de la conferencia pues se revisarán si quedaron algunos temas pendientes para abordar. Adicionalmente, este material va a quedar disponible en la página web del Ministerio en el link de Relaciones Laborales, Cultura de la Legalidad Laboral. Bienvenidos, bienvenidos, y estamos muy felices de que estén ustedes igualmente comprometidos con brindar trabajo decente a los trabajadores de esos importantes sectores económicos. Muchas gracias y bienvenido, doctor Ricardo Venegas. Tenga la amabilidad, comencemos con la conferencia. Permítanos un instante, es posible que tengamos un problema técnico en este momento. Permítanos un instante, por favor. Bueno, en tanto lo resolvemos, les comento que esta actividad se está llevando a cabo en el marco del proyecto Cultura de la Legalidad Laboral. Hemos suscrito 13 pactos por el trabajo decente con el mismo número de sectores económicos, y los hemos suscrito con los gremios. Y el compromiso, que dentro de los compromisos que están allí establecidos están las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el gobierno nacional se comprometió a su vez en prestarle todo el acompañamiento técnico a los empleadores para que puedan implementar esas buenas prácticas. Por esta razón, llevamos desde el año 2019 realizando una serie de conferencias a las que hemos invitado a través de los gremios empresariales, y les quisiera mostrar para que ustedes, quienes tengan interés, puedan acceder a las memorias que tenemos disponibles. Permítanme, entonces les comparto aquí pantalla para que ustedes se encuentren aquí en la página del Ministerio del Trabajo. Ingresan por Google MinTrabajo, y acá en la página del Ministerio van a encontrar todo un menú en la parte superior, y aquí en Relaciones Laborales van a encontrar el segundo link, Cultura de la Legalidad Laboral. En esta parte de Cultura de la Legalidad Laboral van a poder ver
los pactos por el trabajo decente que han sido suscritos. Como le mencionaba, ya tenemos en este momento 13 pactos y en proceso de suscripción con el sector panicultor, azucarero, portuario. Y estos otros ya están suscritos. Acá pueden dar clic y pueden observar, por ejemplo, esperamos que una gran parte de la audiencia hoy sean del sector de la construcción y la infraestructura, entonces acá podrán ver cuál es el pacto suscrito, cuáles son los compromisos. Y aprovecho también la oportunidad para mencionarles que, permítame, no sé si en este momento sigo compartiendo, no, parece que no. Permítame un instante, cambio la forma de compartir para que lo puedan ver completo. Bien, entonces cuando ingresan, dan clic para ver los pactos. Cuando ven el pacto, les decía, por ejemplo, el sector infraestructura, pueden ver el pacto y quienes quieran adherir al pacto pueden descargar esta página, esta hojita, donde está la adhesión al pacto, donde nos basta con que nos enuncien la razón social, el NID del empleador, el nombre del representante legal, el documento del representante, la fecha y la firma. Y de esta manera, pues harán parte de este proceso, de este proyecto de cultura de la legalidad laboral. ¿Qué beneficios trae? Que haremos un mayor énfasis en el apoyo en el trabajo en la línea preventiva, que es lo que estamos desarrollando en virtud de la política pública de prevención, inspección, vigilancia y control, que fue adoptada mediante la resolución 345 del 2020, que enfatiza la protección de los derechos de los trabajadores y la prevención por encima de la imposición de sanciones. Adicionalmente, el señor ministro emitió la resolución 772 del año pasado, que compila las competencias que tienen los inspectores en materia preventiva. Como les digo, porque lo que está buscando el gobierno nacional es apoyar al que genera trabajo decente. Al que tiene trabajo decente lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar y queremos que la imposición de la multa sea la última opción, la última alternativa sea imponer una multa. Vamos a estar buscando son la implementación de actuaciones correctivas y acciones preventivas. Bueno, naturalmente, cuando se trata de accidentes mortales, pues las normas sí señalan de una manera expresa que tenemos la obligación de aperturar actuaciones administrativas. Entonces, en ese caso, pues se podrán evaluar las conductas que desplegaron los empleadores para establecer que si tuvieron la diligencia posterior al accidente, a la situación que se le haya presentado, para disminuir los efectos, para que haya una adecuada atención con las prestaciones asistenciales, las prestaciones económicas a las que tiene derecho. Por esa razón también aprovecho la oportunidad para mencionar la necesidad imperiosa de ser muy rigurosos con la afiliación a seguridad y salud en el trabajo, a todo el régimen de seguridad social integral. No solamente la OGPP está pendiente del tema, sino nosotros también. Y la razón principal es que en caso de presentarse un siniestro, si no tienen cobertura con la aseguradora, le corresponderá al mismo empleador a asumir toda la carga que implique el restablecimiento de la salud de los trabajadores. Entonces, el tema es supremamente delicado y es necesario entonces para que no vayan a incurrir en las fallas que se presentan cuando están operando con estas llamadas afiliadoras de poste. Se lanzó una campaña contra esas agremiadoras, agrupadoras colectivas ilegales, porque hemos visto que están engañando a las personas y pueden ser víctimas ustedes como empleadores y los trabajadores. En caso de presentarse un siniestro, lo más probable es que no tengan cobertura. Entonces también quiero aprovechar la oportunidad para hacerles esa referencia. Y les mencionaba acá también, pueden ver cuáles son las memorias, cuál es lo que está disponible de los 40 eventos que hicimos el año pasado. Acá están disponibles la totalidad de los eventos del año pasado. Y tienen también los eventos que llevamos realizados durante el 2022, que ya son 13. Entonces, si a alguno le llama la atención, usted puede consultar las memorias o acceder a la grabación, dándole clic a estos enlaces. Entonces, para que también tengan esa facilidad, ese acceso a esta información
y puedan entonces aprovechar las conferencias que hemos dictado anteriormente. Bueno, entonces estoy atento a nuestro productor del evento para que me confirmen en el momento en que ya estén nuestros conferencistas disponibles. Doctor Jairo, ellos estaban todos desde el usuario del ingeniero Wilberto de Jesús. Perfecto, muy bien. Entonces, ingeniero Ricardo, bienvenido. Adelante, si quieren, hablan su micrófono y compartan pantalla. Bueno, mientras... sí, ya veo que tienen abierto su micrófono. Adelante. Sí, señor, ya estamos aquí preparados en la mesa de trabajo. Me Excelente. acompaña el ingeniero Wilberto Serpa y el inspector delegado a esta dirección, el doctor Pedro Ruiz. Como ustedes bien saben, esto es una norma compartida entre varias áreas del ministerio. ¿Sí? Allá. Se perdió el sonido, ingeniero Ricardo. Aló. Ya retornó. Adelante. Escuchamos hasta cuando dijo, esta es una norma compartida entre varias áreas del ministerio. Hasta ahí escuchamos. Bueno, continúo. Bueno, como les venía diciendo, esta es una norma que se realizó. Pero ahí está abierto. Aló. Lo escuchamos, ingeniero. Adelante. Bueno. Estamos teniendo retorno, no sé si es problema de la red o de la comunicación. De todos modos, voy a continuar. Como les venía diciendo, esta es una norma que se realizó desde varias direcciones del ministerio. Esta es... Bueno, tiene como objetivo... ¿Qué hacemos? Vamos a estar aquí. Aló. Mire, vamos a cambiarnos de equipo porque estamos teniendo retorno y no escuchamos bien y no sabemos si nos están escuchando o no. Alguien que diga algo. Listo, ingeniero Ricardo. Pues le escuchamos muy bien lo último que dijo. Pues si quieren cambien mientras se soluciona el inconveniente.
Porque el semana del equipo. Aló. Listo, ingeniero, hoy le escuchamos, pero tiene un poquito como de eco. Espere, vamos a subir la presentación. Compartir. Listo, hoy le escuchamos muy bien. Presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sí. No, ya. Ahí estamos viendo la presentación, ingeniero. Bueno, listo. Como les venía diciendo, esta es una norma que se ha elaborado a partir del conocimiento de varias de las direcciones del ministerio y busca actualizar, mejorar y articular varias normas relacionadas con el tema, ¿sí? Lo importante es que el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya terminó su vigencia y este pide que las normas tengan esos componentes que les expresé anteriormente en el tema de la articulación y que sea una norma sencilla. También nos han pedido algunos organismos internacionales, entre ellos la OIT y la OCDE, han pedido que mejoremos la elaboración de las normas y que sean más sencillas y más productivas las normas. En ese sentido, se hizo una revisión de todas las normas que tenían relación con el tema de trabajo en alturas y desarrollamos esta norma, la 4272, que en este momento se encuentra en periodo de transición. Entonces, esta norma agrupa todas las reglamentaciones anteriores, las corrige, las mejora, las aclara, ¿sí? Se articula con la línea constitucional del país y con las otras reglamentaciones del Código Laboral. Fomenta la transversabilidad de la seguridad y salud en el trabajo, en el conjunto de las políticas públicas, o sea, nos articulamos también con políticas de educación, con políticas de salud, articula un sistema de capacitación para la prevención de riesgos laborales. Aquí en esta norma presentamos nosotros un sistema para la capacitación, toda vez que, como ustedes bien conocen, la capacitación es el componente más fuerte de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, el ministerio hemos querido fortalecer un sistema de capacitación que nos permita medir la calidad de la capacitación y dar algunas líneas y reglamentaciones sobre lo que debe ser la capacitación de los trabajadores, que en el ministerio lo hemos llamado capacitación laboral.
También buscamos con esta norma aumentar la efectividad de los programas. En especial queremos darle un realce a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y que éstas tengan una realidad con lo que es el quehacer de las empresas en el día a día, y que esto tenga también colaboración con la capacitación que se realiza en las empresas. Y finalmente, mejorar la calidad de la capacitación ofrecida por los diferentes oferentes. Como ustedes bien saben, el tema de la capacitación y de la habilitación de los trabajadores viene desde el artículo 54 de la Constitución, que dice que los encargados de habilitar a los trabajadores pues son por una parte los empleadores y por otra parte el Estado. Nosotros desde el Estado lo hacemos a través de nuestro SENA y de las cajas de compensación. Y por el lado de los empleadores, pues hemos creado la figura de las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa, que como ustedes vieron, el presidente la designó como una de las estrategias de la reapertura económica, ¿sí? Para la capacitación y formación de los trabajadores. Y pues también hay unos oferentes, tanto desde el sector de la educación como desde mismos consultores, personas jurídicas y naturales, que ofrecen servicios de capacitación y que están habilitados para eso, pero entonces lo que buscamos es mejorar la calidad de toda esa oferta y tratar de nivelar esa oferta de capacitación de los diferentes actores. Bueno, esta norma pues tiene un ámbito de aplicación y está compuesta por 3 títulos. Los 2 primeros títulos son de función de la Dirección de Riesgos Laborales. Ellos pues son el área en el ministerio encargada de la reglamentación, el seguimiento y la habilitación de esos 2 títulos. El título tercero, que tiene que ver, como les decía yo, con la capacitación, es del tenor de esta dirección, de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. Hoy nos vamos a centrar en ese título tercero, porque pues por razones de funciones, pues les corresponde a nuestros compañeros de riesgo responder a algunas de las inquietudes que hemos visto en el cuestionario que ustedes nos presentaron, para responderles esos cuestionamientos. Entonces, como les decía, la norma pues tiene un ámbito de aplicación: los empleadores, los contratantes, los contratistas, en todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas, las administradoras de riesgos laborales y los centros de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas, que no estaban tan visibles en las otras normas. En esta norma se hacen más visibles estos actores. Se exceptúan, hay 5 secciones, ¿sí? Las actividades de atención de emergencia y rescate, todo el tema de bomberos, defensa civil, en sus operaciones que ellos desempeñan en su quehacer. Las operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio. Cuando se hace esta aclaración, es que cuando no están haciendo operaciones en los militares y los policiales en acciones propias de su servicio, como el tipo de mantenimiento en los cuarteles, o otro tipo de operaciones que no son propias del quehacer militar y policial, ellos deben sí contar con la certificación en alturas, sí, y con la capacitación. Las actividades deportivas de montaña y andinismo, y los actos lúdicos y artísticos, y las actividades realizadas sobre animales. Un cambio fundamental en esta norma es la definición de trabajo en altura: toda actividad que se realiza mayor de 2 metros. Esto no quiere decir que los que están de 2 metros a nivel del suelo estén desprotegidos, sino que ellos deben ser también objeto del sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Si es necesario capacitarlos a ellos, pues el empleador determina en su sistema
qué tipo de capacitación debe ofrecerle a estos trabajadores, pero lo que no requieren es la certificación obligatoria. La certificación obligatoria es para los trabajadores que se desempeñen a niveles mayores de 2 metros. Otro cambio fundamental es la denominación de trabajador autorizado. Ya los niveles de capacitación no se van a dividir en básico y en avanzado, sino va a quedar un solo nivel que va a ser el trabajador autorizado, el que ha sido designado por la organización y que debe estar certificado en alturas. Como les decía, pues nosotros entramos en el tema de las medidas de prevención y la resolución define las medidas de prevención. Y aquí recalcamos un tema especial, es que el empleador y el contratante es quien debe definir, quien debe tener en cuenta cuáles son esas medidas de prevención, ¿sí? Y entonces ahí es donde también se nota un cambio fundamental en esta resolución, que esta resolución ya no es un reglamento técnico, sino es una resolución que presenta unas condiciones mínimas para desarrollar una actividad en trabajo en alturas, ¿sí? Pero quien debe definir el sistema en general es el empleador o contratante, ¿sí? Y este debe estar acorde con su actividad económica y con las tareas que desarrolla el trabajador. Como les decía, pues una de las principales medidas de prevención es la capacitación, ¿sí? Y la capacitación, entonces, en este sentido, la hemos fortalecido y también le hemos dado pertinencia relacionándolo con el sector económico al que pertenezca el trabajador. Como les decía, esta resolución fija los mínimos. Entonces, de acuerdo al rol que desempeña el trabajador en el sistema, tiene también unos mínimos de capacitación que debe cumplir, ¿sí? Los jefes de área, por ejemplo, mínimo 8 horas de capacitación en trabajo en alturas. El trabajador autorizado, mínimo 32 horas. El coordinador de trabajo en alturas, mínimo 80 horas. Y el entrenador, mínimo 120 horas. ¿Por qué colocamos mínimo? Porque de acuerdo al sector económico, estos programas pueden variar, ¿sí? Lo que no pueden variar es hacia abajo. No pueden existirnos programas de jefes de área menos de las 8 horas, no puede existirnos trabajador autorizado menos de las 32 horas, sino que de acuerdo al sector económico, a las necesidades de la empresa, al sistema de gestión de la empresa, puede este programa ser de más intensidad horaria de acuerdo a cómo lo determine la persona que diseña el programa. Los oferentes de capacitación, pues también están establecidos en el artículo 11, son básicamente, como les decía, por el lado público, el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA, los empleadores o empresas utilizando la modalidad de las UBAES, que ya están reglamentadas, las instituciones de educación superior, las personas naturales y jurídicas con licencia de seguridad y salud en el trabajo y las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano. Y las cajas de compensación, que son nuestro otro actor desde el lado público diseñado para ese tipo de capacitación. Ahora entramos al título tercero, los procesos de capacitación, entrenamiento y gestión de los centros de entrenamiento. Hemos visto que la mayoría de las preguntas que nos han enviado en el cuestionario redundan en ese tema, ¿sí? Nosotros hemos dado capacitaciones específicas para los centros de acuerdo a las regiones y aquí cabe aclarar una condición que es que, y aprovecho que está el director de IBC para ir presentando una programación para la capacitación de los inspectores en cada una de las regiones. Nuestro equipo de la dirección, pues estamos preparando y dispuestos
para hacer la capacitación a los inspectores, porque la capacitación de los inspectores tiene otra visión diferente a la capacitación general que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Nosotros nos lo han expresado también algunos directores territoriales que ellos quieren participar más en esta política del ministerio y de hecho la reglamentación permite que las direcciones territoriales jueguen un papel más importante en este tema. Tanto así que los oferentes de capacitación que ahora cuando empiece a regir esta resolución, se creen nuevos en los territorios, deberán presentarse ante la dirección territorial antes de ser habilitados por nosotros en el aplicativo, ¿sí? Y los inspectores pues serán capacitados en cuál es su tarea a desarrollar relacionado con este tema. Bueno, como les decía, los programas son programas de formación complementaria. Esto quiere decir que no pueden superar las 160 horas, ¿sí? Son procesos de formación que están articulados con el proceso de la inducción y reinducción dentro de la empresa. Y ese es uno de los componentes importantes de cambio que tiene esta resolución. Pues si bien antes, y de hecho una de las preguntas que nos hacen es esa, ¿el trabajador debe llegar a la empresa con la certificación? Pues no, porque el trabajador debe hacer esa formación como parte de su proceso de inducción y reinducción dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, no puede ser una condición, un prerequisito para enganchar a un trabajador, sino tiene que ser una responsabilidad del empleador dentro del proceso de inducción en la empresa, capacitarlo en el tema de alturas y en lo que se va a desempeñar, ¿sí? Porque esto depende de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga cada una de las empresas. Los programas, ¿cómo deben ser los programas? Esa es otra pregunta que nos han hecho mucho y es, los programas de capacitación de jefe de áreas, como dijimos anteriormente, mínimo son de 8 horas y el 100% de las actividades son en capacitación teórica y puede ser presencial o virtual, como lo determine la misma empresa o como lo determine el oferente de capacitación. El programa de coordinador trabajo en alturas tiene también un mínimo de 80 horas, pero hay que recordar que depende del sector económico, esto puede variar, ¿sí? Y los programas deben impartirse presencial. Los programas de trabajador autorizado también, ¿sí? Su capacitación debe ser presencial. Las porciones de los cursos deben ser el 60% de las actividades debe ser entrenamiento práctico y el 40% actividades de capacitación teórica. Bueno, los entrenadores, en este momento, en el periodo de transición en que estamos, se ha determinado que lo primero que tenemos que fortalecer dentro del sistema son a los entrenadores. Entonces, en este momento ya está habilitado en el aplicativo de la dirección el programa, el módulo para que presenten su programa de actualización de entrenadores. Necesitamos primero que los entrenadores se actualicen en esta norma, se aprendan y se apropien esta norma, porque ellos son los encargados de transmitírsela a los trabajadores. Hay dos componentes o hay dos roles importantes dentro de esta norma. Uno es el de los coordinadores y otro es el de los entrenadores. El coordinador es el que hace la articulación entre la parte administrativa de la empresa y la parte operativa de la empresa. Entonces, ese es uno de los componentes que queremos que esté debidamente formado y que esté debidamente preparado para poder fortalecer este sistema. Y el otro es los entrenadores, porque los entrenadores son los encargados de transmitir el conocimiento a los trabajadores para su desempeño en las determinadas empresas. Entonces, en esta etapa en que nos encontramos actualmente, ya hay oferta en buena parte del país de
empresas que están ofreciendo el curso de actualización de entrenadores. ¿Quiénes pueden ofrecer ese curso? Ese curso de actualización de entrenadores lo pueden ofrecer el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con quien ya estamos trabajando en el diseño del curso para ofertarlo a nivel nacional. Las universidades, ya hay varias universidades que están autorizadas para ofertar el curso. Las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, también hay unas cuantas de estas instituciones ofertando ya los cursos a nivel nacional. ¿Y quién debe ser el que imparta el curso? El que imparta el curso debe ser un entrenador que cumpla con el perfil que está establecido en la 4272 de formador de entrenadores. ¿Sí? Entonces, ustedes presentan el programa y el entrenador, y si están autorizados ya previamente por el ministerio o cumplen las condiciones que acabo de decirles, es uno de esos actores, ¿sí? Las UBAEs también pueden formar sus propios entrenadores, entonces se les autoriza el programa y pueden actualizar a sus entrenadores. Ya ahí han salido algunas promociones de entrenadores actualizados, esperamos que esto tome una dinámica mucho más activa en el país. El programa de actualización no es coger el programa de entrenadores y cambiarle las resoluciones y repetir el programa de formación de entrenadores. El programa de actualización, como lo dice esta resolución, es un programa de permitirles y transferirles esta norma a los entrenadores en un espacio de 32 horas y que ellos se apropien de esta norma. No es un programa de formación de entrenadores, sino es un programa de actualización en esta norma. Lo mismo pasa con el programa de actualización de los coordinadores. No es un programa, repetir el programa de coordinadores, sino es un programa para que los coordinadores se apropien de los cambios necesarios en esta norma. ¿Sí? Los entrenadores pues tienen una transición también de 12 meses para capacitarse y articularse. Otro de los cambios fundamentales de esta resolución es el reentrenamiento. El reentrenamiento no va a ser ya un nivel. El reentrenamiento es una condición para que el trabajador siga habilitado en el desempeño de trabajo en alturas. El reentrenamiento debe hacerse cuando el trabajador esté vinculado a la empresa y debe hacerse en el sector económico al cual pertenece la empresa. No es un reentrenamiento general como estaba antes. Antes ese fue una de las debilidades o de las fallas que le encontramos a la normatividad anterior y se quiso mejorar porque lo que queremos es que el reentrenamiento se haga en lo que la empresa necesita, para lo que necesita la empresa del trabajador, en lo que el trabajador se desempeña en su día a día, en que este trabajador se vuelva más productivo con lo que hace y que pueda identificar los riesgos en su quehacer diario. Entonces, si el trabajador se desempeña en el sector eléctrico, el reentrenamiento debe hacerse en el sector eléctrico. Si el trabajador se desempeña en el sector de la construcción, debe hacerse en el sector de la construcción. ¿Sí? ¿Quiénes pueden hacer esa capacitación de reentrenamiento? Lo pueden y lo deben hacer articulado con las empresas, todos los oferentes que hemos presentado anteriormente, ¿sí? O sea, el SENA ya está preparando los programas sectoriales, las UBAEs, las empresas a través de las UBAEs, las cajas de compensación, las universidades, todos ellos pueden ofertar esos programas de reentrenamiento a nivel sectorial. Y los programas deben ser tenidos en cuenta los procesos y procedimientos necesarios en cada una de las actividades que se desarrollen, ¿sí? Su modalidad debe ser presencial y también tiene un mínimo de 8 horas, pero no quiere decir que todos los programas deban ser de 8 horas, porque eso depende del sector económico en que se desempeñe.
Anteriormente recibíamos muchas solicitudes de diferentes sectores económicos y de diferentes empresas que nos decían, vea, mi sector económico no se encuentra en el programa de altura, sino que, por ejemplo, la poda de árboles no se impartía en ningún programa. Entonces, ahora, pues cada sector económico va a desarrollar su propia capacitación y sus propias necesidades en el tema de alturas, y los programas estarán definidos de acuerdo a esas necesidades, a esos procesos y procedimientos y a esas matrices de riesgos que se identifican en cada uno de los sectores económicos. Entonces, se encontrarán tantos programas como necesidades se identifiquen en los sectores económicos. Bueno, esto ya les dije, la actualización de los recursos humanos. Ahora, nosotros queremos escucharlos a ustedes porque vemos que es bastante extenso el cuestionario que nos han enviado y queremos que esto sea un poco más interactivo. Entonces, vamos a pasar al tema de las preguntas. ¿Sí? Creo que ya algunas de estas preguntas han sido resueltas en esta rápida presentación, pero queremos que esto sea más interactivo. Entonces, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y nosotros les vamos respondiendo a ustedes de acuerdo a esas inquietudes que tengan. Los Ingeniero escuchamos Ricardo. entonces. Ingeniero Ricardo, hay una particularidad que esta plataforma Teams, evento en directo, solo deja que los asistentes formulen sus preguntas vía chat. Ellos no pueden abrir su micrófono. Entonces, estas preguntas que ellos nos han formulado están en el chat interno de los conferencistas. Si usted puede verificar en el chat de la reunión de los conferencistas, ahí ya están todas las preguntas que los asistentes nos han formulado en el chat de los asistentes. Entonces, para que por favor la verifique, sí, señor. Ya estamos aquí en el chat. Cordial saludo, cordial buen día. Para consultar a qué hora inicia la capacitación. Hola, buenos días. No, estos son solo saludos. Ingeniero, están en el otro chat, en el chat, no sé, ustedes se conectaron con el usuario de asistente, de pronto pueden ver, es el chat de los de preguntas cuando iniciaba, pero en el chat interno, digamos aquí en la reunión, en la parte de arriba, el primer icono aparece el chat de los conferencistas. Ahí hemos pegado todas las preguntas que nos han formulado los asistentes. No sé si las están viendo. Y si no, la ingeniera Jenny Karina, la ingeniera que está encargada de la producción, ella se las puede leer. Si quieren, con mucho gusto, ella las lee. Por favor. Listo. Mejor porque yo las veo aquí, pero están oscuras. Listo, entonces, ingeniera. Si Karina nos las lee, nosotros las vamos respondiendo. Listo, ingeniera, ¿me colabora, por favor? Claro que sí, doctor. Tenemos como primera pregunta. Los certificados de reentrenamiento en alturas, ¿cuánto tiempo tendrá de vigencia y desde qué fecha se rige la actualización de la norma? A ver, la norma fue publicada el 25 de febrero. Esta norma tuvo una particularidad que se firmó en diciembre, el 27 de diciembre la firmó el señor ministro, fue publicada el 8 de febrero, pero esta publicación que hizo el Diario Oficial el 8 de febrero, se cometieron unos errores por parte de la imprenta nacional y la imprenta corrigió el error el 25 de febrero. Entonces empieza a regir a partir del 25 de febrero y los 6 meses cuentan a partir de esa fecha.
O sea que la resolución empieza a regir a partir del 26 de agosto, ¿sí? Y quiero que, porque me han puesto otras fechas por allá, que junio, que julio, no. A partir del 26 de agosto empieza a regir la resolución. Y ese es el tiempo que tienen las empresas, los centros, todos los entrenadores, todos los diferentes roles que aparecen en la resolución para actualizarse y ponerse en sintonía con esto. Recuerden que esta norma deja más libertad tanto a las empresas como a los centros para que ellos diseñen y ajusten sus necesidades de acuerdo a su sistema de gestión, ¿sí? Entonces ya no es tan taxativa ni tan obligatorio de que se hagan determinadas cosas como lo diga el ministerio, sino de acuerdo a lo que identifiquen las empresas en su sistema de gestión. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, doctor, gracias. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el curso de coordinador en alturas? No, los requisitos son los que están allí en la resolución. Ser un trabajador, a ver, como les decía anteriormente, el coordinador es uno de los roles más importantes dentro de este sistema, ¿sí? El coordinador tiene que ser un trabajador con experiencia. Tengan en cuenta, sobre todo los empleadores, ese tema. Tiene que ser un trabajador con experiencia, que sepa las dos condiciones importantes en este trabajo. Uno, que sepa la parte técnica de lo que se va a desarrollar. Y dos, que sepa trabajar en alturas. Entonces, de tal manera que si es un trabajador con experiencia, debe tener experiencia en ambos temas. Y no puede ser una persona recién formada en alturas que lo vamos a poner a coordinar un trabajo de estos. ¿Por qué? Porque el trabajador el coordinador es el encargado de transmitir lo que la parte administrativa de la empresa ha diseñado en su sistema de gestión, ¿sí? A la parte operativa de la empresa. Entonces, el coordinador es esa persona que hace esa articulación, no puede ser cualquier persona, ¿sí? Entonces, tiene que tener esas dos condiciones importantes, que sea un buen técnico y que conozca y tenga experiencia en desempeñarse en alturas, ¿sí? Entonces, el coordinador tiene que estar formado en alturas y no estar, una recomendación que se les hace es que no estar recién formado en alturas, sino que ojalá ya se haya desempeñado en alturas y pueda identificar los peligros a los que se va a enfrentar. Tenga el curso de 50 horas en seguridad y trabajo y si es necesario el curso de 20 horas en seguridad y salud en el trabajo. Nada más se requiere en eso para ser el coordinador de alturas. Adicional a eso, el oferente de formación deberá solicitar previamente al empleador de ese trabajador sujeto a la formación la afiliación a seguridad social, las evaluaciones médicas ocupacionales, para anexarlo a los requisitos previos para formar. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo será el programa de capacitación? ¿Lo debe hacer la empresa o el centro de capacitación? No, mire, la empresa, si bien conoce sus procesos y procedimientos, la empresa no es la encargada de hacer el programa de capacitación. El programa de capacitación lo deben hacer los oferentes autorizados por el ministerio. Los oferentes son los que saben cómo se hace un programa y los entrenadores son los que saben cómo se hace un programa. En la empresa solamente le da los insumos, ¿sí? A los diferentes oferentes, y el oferente es el que diseña el programa de acuerdo a las necesidades del sector económico. ¿Qué hemos venido adelantando con el SENA? El SENA hemos venido adelantando que se van a hacer unos programas tipo de reentrenamiento, ¿sí? Y que son modulares y en la medida de las necesidades de los diferentes sectores económicos, estos módulos van a irse cambiando de acuerdo a la necesidad del sector económico.
La recomendación para los centros es que hagan exactamente lo mismo, unos programas tipo y tengan unos módulos que puedan cambiar a partir del el sector económico al que se desempeña el trabajador. Si el trabajador es construcción, tendrá un módulo específico de construcción. Si el trabajador es sector eléctrico, un módulo del sector eléctrico. Teniendo en cuenta los procesos y procedimientos internos de la empresa que manda a su trabajador o que solicita la capacitación de reentrenamiento de su trabajador. Entonces, ¿cuáles son esos insumos que debe aportar la empresa? Sus procesos, procedimientos y su sistema de gestión. Medidas de prevención, medidas de protección. ¿Sí? Entonces, esos insumos, el oferente toma y hace el módulo definitivo para el módulo móvil para la empresa y lo aplica en la formación del reentrenamiento. Siguiente pregunta. ¿A partir de qué fecha se deben establecer los tiempos dados para las capacitaciones dadas en la nueva resolución? Pues cuando entre en vigencia, vuelvo y repito la fecha, 26 de agosto. Pero no es, la recomendación es no esperar hasta el 26 de agosto para empezar a hacer las cosas. El periodo de transición se entiende que es el periodo que se les da para ir ajustando los procesos, los procedimientos y lo que requieran ajustar los programas, ¿sí? Entonces, ya ahorita estamos incentivando la actualización de los entrenadores. Ya se están actualizando los entrenadores, ya pueden subir los certificados de actualización de los entrenadores. Estos entrenadores diseñarán los nuevos programas, ¿sí? Porque esto ha sido una cosa curiosa que ya me han presentado programas sin tener los entrenadores actualizados y entonces encuentra uno que utilizan normas de competencia viejas, que utilizan procesos y procedimientos que no están en la resolución. Entonces, lo primero es ir en orden, actualizar los entrenadores actualizan y diseñan los nuevos programas y ahí vamos avanzando en el transcurso de estos 6 meses para ir ofertando los programas. Siguiente pregunta. Pregunta Germán Morales. Respecto a las inspecciones, escaleras y andamios certificados, ¿cómo se maneja esta inspección? ¿Qué debe realizar el proveedor? Bueno, ese tema es de la Dirección de Riesgos Laborales, que ahí sí no estamos en capacidad de resolvérselo, ¿sí? Entonces, ese tema sí lo tiene que hacer. Además, hay que tener en cuenta que el sistema de gestión lo diseña la empresa, la empresa y de acuerdo a su quehacer, ¿no? Y estos sistemas vienen recomendados y vienen certificados por los fabricantes. Entonces, hay que hacer el caso en ese fabricante. Pero para mayor precisión, este es un tema de la Dirección de Riesgos Laborales que los compañeros de riesgos les pueden resolver más precisamente. Siguiente pregunta. Vale, gracias. Es decir, que el curso ya no será de 40 horas, sino de 32 horas con la nueva norma. No, es decir, que el curso ya no es de 40 horas, es de lo que determine el diseño del curso. Tiene un mínimo, el mínimo son 32 horas, de ahí para abajo no se puede ofrecer más, pero de ahí hacia arriba es lo que necesite la empresa y lo que necesite el sector económico. Si necesita el sector económico 50 horas de capacitación, pues diseñan el curso de 50 horas, ¿sí? De tal manera que ya no nos pueden aparecer en todos los centros los mismos cursos con la misma intensidad horaria, porque eso depende del diseñador. Y esa es una de las libertades que permite esta resolución, que esta resolución fija son unos requisitos mínimos para desarrollar estas actividades, ¿sí? Pero quien sabe qué es lo que necesita es el empleador. Por eso también esta resolución coloca el foco en el empleador, quien es quien debe determinar qué es lo que él necesita,
qué capacitación necesita, qué tiempo necesita para capacitar a su trabajador, ¿sí? Y por eso también esta resolución se articula con los procesos de inducción y reinducción de los trabajadores. Siguiente pregunta. Pregunta Alejandra. Es decir, que un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo o HSEQ puede realizar el curso de entrenador en el SENA. Pues, a ver, hay un perfil, ¿no? Hay un perfil en la resolución y este perfil determina que los entrenadores solamente pueden ser tecnólogos y profesionales o profesionales con especialización. Si el señor es técnico, primero el SENA no lo va a recibir porque no cumple con el perfil, ¿sí? Y segundo, pues tampoco se va a poder desempeñar como entrenador porque no cumple con el perfil. Entonces, el perfil que está estimado, y como les decía al principio, uno de los objetivos de esta regulación era articularse con los otros sectores administrativos del país. En el sector salud está establecido los roles que se pueden cumplir con las licencias de seguridad y salud en el trabajo. Y este rol de entrenar trabajadores, nos ha dicho el Ministerio de Salud que no es permitido para ese nivel de formación. Entonces, los entrenadores que tengan la formación de tecnólogos, la resolución para no expulsarlos del mercado laboral les da un tiempo de 1 año para que actualicen su perfil, para que se conviertan o bien en tecnólogos o bien en profesionales como ellos a bien tengan de capacitarse y así cumplan con el perfil y puedan seguir desempeñándose como entrenadores. Siguiente pregunta. Pregunta Juliana Martínez. ¿Hay que seguir renovando el curso de alturas cada año? No. Sí, en la resolución establece que son a ver, es que este es uno de los aspectos que queremos que se entienda y se cambie, ¿sí? Hay 2 condiciones para el reentrenamiento. Una es cuando el trabajador es nuevo, ¿sí? Proceso de inducción, ¿sí? O cuando se cumplan las condiciones también para una reinducción, ¿sí? Que es que el trabajador cambie, la empresa cambie los procesos, los procedimientos, la tecnología, cambie su forma de hacer la labor, entonces debe reentrenar o hacerle el proceso de reinducción al trabajador. Ese es un proceso de inducción y reinducción para los trabajadores. O cuando a mí me contratan, mi empleador no me puede pedir que yo traiga previamente mi certificación de reentrenamiento en alturas, porque yo me voy a desempeñar en lo que la empresa hace, en lo que mi sector económico me demanda, ¿sí? Entonces es la empresa en el proceso de inducción que debe reentrenarme para desempeñarme en la labor, ¿sí? Y otra condición, la segunda condición, es un trabajador que lleva determinado tiempo en la empresa, ¿sí? Que la empresa viene haciéndole el seguimiento de cómo es su desempeño, de cómo está cumpliendo él con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que el trabajador cumple 18 meses desarrollando la misma labor al interior de la empresa, ¿sí? Ese trabajador debe hacer un reentrenamiento periódico en la empresa. Sí, pero no quiere decir que todos los trabajadores en el país tengan que a los 18 meses reentrenarse, ¿sí? Sino solamente los que cumplen con esa condición, que están en el mismo puesto, que están desempeñando la misma labor y que cumplen los 18 meses en ese estado. Esos deben reentrenarse nuevamente. Siguiente pregunta. Pregunta Iván Darío. Si una empresa terceriza las tareas que implican trabajos en alturas y uno de los trabajadores de la contratista sufre un accidente de trabajo por no contar con los elementos de protección, ¿la empresa que tercerizó este servicio se debe vincular en la investigación de ese accidente de trabajo?
Muy buenos días, les habla Pedro Ruiz, inspector de trabajo de la Dirección de Movilidad. Con respecto a la pregunta, hay que tener en cuenta el decreto 1530 de 1996, pues, el cual reglamentó la ley 100 de 1993 con respecto a las empresas de servicios temporales que deberán incluir dentro de sus programas de salud ocupacional, para lo cual deberán de suministrarle una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a los que están expuestos dentro de la empresa. También deben de suministrarle los elementos de protección personal que requiera para ese puesto de trabajo. En ese sentido, cuando se presenta la inobservancia de las normas de riesgos laborales, pues será una responsabilidad compartida, tanto del empleador como del contratista independiente, pues que estamos hablando de la empresa que está prestando los servicios al dueño de la obra, al dueño de la empresa. En este sentido, pues tenemos en cuenta que pues tanto las empresas contratistas como también los simples intermediarios que utilizan lo que son las infraestructuras, lo que es las maquinarias, los equipos y las herramientas, deberán de suministrarlas en su totalidad y de igual forma la capacitación para así estén en conocimiento todos los riesgos asociados a la actividad que van a desarrollar. Entonces la responsabilidad es compartida. Siguiente pregunta. Pregunta Tania Valdés. ¿Cómo puede hacer la empresa para validar que el centro de entrenamiento realice el reentrenamiento específico como establece la norma? Pues es que la empresa le entrega unos insumos al centro. Pues debe haber una charla, pues entre una comunicación entre la empresa y el centro y el oferente de capacitación para saber cómo le entrega los insumos que la empresa requiere. La empresa tiene un encargado del sistema y el encargado del sistema tiene como una de sus funciones, pues mirar que los trabajadores reciban la capacitación que la empresa necesita. Entonces, pues el encargado del sistema en la empresa, pues es la persona que tiene que verificar qué nivel y cuáles son los temas y qué es lo que requieren sus trabajadores para este tipo de capacitación, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de transición para los centros de entrenamiento? Es decir, que vamos a necesitar de una certificación de un ente como ICONTEC. Sí, hay dos aspectos que los centros no deben descuidar en ningún momento. Uno es la póliza. En todo momento, los centros que estén habilitados por el ministerio deben tener su póliza vigente, ¿sí? Esa es una causal para que nosotros los pongamos en plan de mejora inactivo si no tienen la póliza vigente, porque en caso de un accidente no podrían responder por dicho accidente. Uno es eso. Y dos, la certificación de calidad. La certificación de calidad ya lo hemos venido tratando con los diferentes entes certificadores y la norma no cambia sustancialmente en sus aspectos. Ellos lo que estamos buscando es que la ONAC les amplíe la cobertura porque están en este momento haciendo la certificación con la 1178. ¿Sí? Cuando empiece a regir la 4272, pues ellos se pasarán a los aspectos que están establecidos en la 4272, ¿sí? Pero cuando un centro se certifique, esa certificación que ellos compran o que ellos adquieren tiene una temporalidad, por decir, 3 años, ¿sí? Esos 3 años se le respetan a esa certificación.
No es que yo me certifico ahorita y dentro de 6 meses tengo que volverme a certificar. No, eso ya lo hemos aclarado con los organismos certificadores y si usted está certificado y su vigencia es hasta dentro de 3 años, esos 3 años se le respetan y después de esos 3 años usted vuelve y se certifica ya bajo los términos de la 4272. Siguiente pregunta. ¿La capacitación de los jefes de área requiere reentrenamiento? Si es así, ¿cómo se tiene contemplado? ¿O a los 18 meses deben realizar nuevamente el curso? Eso depende, el reentrenamiento de los jefes de área depende también de las condiciones del reentrenamiento. Si cambian los procesos y procedimientos de la empresa, pues el área administrativa también tiene que reentrenarse, ¿sí? Si cambian la tecnología de la empresa, pues también los administrativos tienen que reentrenarse, ¿sí? Si no, pues ahí llevan su temporalidad dentro del mismo sistema. ¿Sí? Lo importante son los trabajadores operativos. Los trabajadores operativos sí deben estar actualizados constantemente y deben tener su reentrenamiento constante. Es una obligación que marca la resolución 4272, que todo trabajador que realice labores en altura debe hacer un reentrenamiento en el marco de lo establecido en la norma y lo que les acaba pues mencionar el ingeniero Ricardo. Esto quiere decir que es obligatorio solamente para el trabajador que realice trabajos en altura. Y que en este momento está vigente. Y que en este momento está vigente. Siguiente pregunta. Pregunta Giovanni Gómez. ¿Un trabajador que ingresa con el certificado de alturas a una empresa, el empleador debe reentrenarlo de nuevo? Sí, señora. Como parte de la inducción, debe ser entrenado nuevamente. Eso hace parte de las responsabilidades del empleador. Porque recordemos que esa es una de las cosas que fortalece, de los aspectos que fortalece esta resolución, es que hace parte del tema de la inducción y reinducción laboral, ¿sí? Ya no y como lo dije anteriormente, ya no le podemos exigir al trabajador que viene desempleado que traiga su certificación de reentrenamiento, no, porque las condiciones laborales a las que se va a enfrentar el trabajador son diferentes a las que viene de la otra empresa, ¿sí? Siguiente pregunta. Pregunta Iván Darío. Si como ciudadano veo que hay unos trabajadores haciendo sus labores en alturas y no tienen las mínimas medidas de seguridad, ¿puedo ir de inmediato a la oficina del Ministerio de Trabajo y pedir que un inspector haga presencia en el sitio? Claro, cuando se presenta la inobservancia de las normas, una empresa no toma las medidas preventivas y de protección a los trabajadores, se debe de presentar dar conocimiento a las direcciones territoriales para que se actúe y así pues tomar las acciones correctivas. Por eso yo les decía que ahora las direcciones territoriales van a tener un papel más importante, porque las direcciones territoriales y los inspectores en estas direcciones van a ser, ya algunos los tenemos capacitados, pero vamos a continuar capacitando a los inspectores no solo en el aspecto normativo, sino en el aspecto de lo que es trabajo en alturas, en el conocimiento técnico de lo que es los equipos de alturas necesarios, los requerimientos de los equipos de alturas, ¿sí? Y pues ellos van a estar capacitados para intervenir en este tema de trabajo en alturas. Ahora, la persona, el ministerio ha dispuesto diferentes canales, no solo presenciales, sino también virtuales, para que las personas puedan colocar esas denuncias. Lo puede hacer vía telefónica, lo puede hacer a través de un PQR, lo puede hacer a través de denuncias escritas y que llegan a las diferentes territoriales. Estas pueden ser con su nombre o pueden ser anónimas, pero el ministerio tiene varios canales para que las personas puedan hacer ese tipo de denuncias. Siguiente pregunta.
Pregunta Maritza Herrera. ¿En qué sector debe hacer el reentrenamiento el personal de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que nos movemos en todos los sectores? Bueno, la norma establece que el trabajador no es obligación reentrenarse. Establece que es obligación del empleador reentrenar a su trabajador. En este sentido, los profesionales a los cuales se refiere la pregunta, los profesionales SST, cuando ellos ingresan como nuevo o tienen algunas de las condiciones que establece la resolución para el caso de reentrenamiento, es obligación del empleador realizarle el reentrenamiento como parte de su proceso de inducción enmarcado en su sistema de gestión y en la operación real que va a necesitar a ese profesional SST, siempre y cuando éste realice trabajos en altura. Si no realiza trabajos en altura, no necesita hacer un reentrenamiento para trabajos en altura. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta Julie García. Dentro de la nueva normatividad, en los medios de acceso indican que están avaladas las escaleras de un cuerpo y dos cuerpos. En ese orden de ideas, ¿las escaleras tipo tijera no estarían autorizadas para labores de alturas? Bueno, esa pregunta, igual que la otra que hicieron, es una pregunta técnica de la Dirección de Riesgos Laborales. ¿Sí? A la siguiente pregunta. ¿Cómo será el proceso de habilitación a los centros de entrenamiento en la nueva resolución? El proceso de habilitación es el mismo que estamos llevando actualmente. De hecho, los centros continúan habilitados hasta el momento en que ellos cumplan y hagan su transición. Nosotros iremos habilitando los módulos, como ya les dije, ya tenemos habilitado el módulo de actualización de entrenadores. El siguiente módulo que vamos a habilitar es el de actualización de coordinadores. Iremos habilitando los módulos en la medida en que sea posible, ¿sí? Y pueden, en esos tiempos, los diferentes centros pueden ir actualizándose y mantenerse, pero llegado el 26 de agosto, tienen que cumplir con todo lo que está establecido. Los que no cumplan, pues se irán deshabilitando en la medida en que nosotros vayamos haciendo las auditorías. Siguiente pregunta. Pregunta Ángela. Frente a la certificación del equipo de alturas, ¿cómo se maneja con la modificación de la norma? ¿Me repites la pregunta que no la entendí bien? Claro que sí. Frente a la certificación del equipo de alturas, ¿cómo se maneja con la modificación de la norma? No. A ver, una de las cosas que también buscó la norma era cumplir con el Sistema Nacional de Calidad, ¿sí? El Sistema Nacional de Calidad está bajo la cobertura y lo rige el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ellos tienen establecido en el sistema cómo son las normas de calidad y cuáles son los sistemas de calidad para las personas, procesos y la otra son equipos, ¿sí? Entonces, lo que esté establecido en el sistema de calidad como calidad, eso es lo que deben cumplir en los diferentes equipos, ¿sí? O sea, esos estándares ya están definidos en el sistema de calidad nacional y esos son los que deben cumplir. Y si la norma por eso se deja general, que debe estar certificado en calidad, pues cualquiera de esas certificaciones de calidad que están establecidas en el sistema sirven para los diferentes equipos. Pero esa nuevamente es una pregunta para nuestros compañeros de riesgos, que ellos pueden darle más claridad sobre ese tema, pero es lo que se quiso en la norma, era que se cumpliera con lo que está en el Sistema Nacional de Calidad. Siguiente pregunta.
Pregunta Tatiana. Buen día. Con relación a especificaciones sobre contratistas y proveedores externos, ¿existe alguna modificación o alguna particularidad que debemos conocer? No. A ver, los contratistas deben cumplir con las normas legales establecidas. Y el empleador o contratante debe cumplir también con las normas legales establecidas. Sí están incluidos en esta norma, que es responsabilidad del contratante o el empleador, independiente del modelo de contratación que utilice, porque hay diferentes tipos de contratación, cumplir con la norma. Entonces, eso está establecido en la resolución. Siguiente. Pregunta Milena Yepes. Tengo entendido que el certificado se emitirá a nombre de la empresa. ¿Qué pasará cuando el trabajador se retire e ingrese a otra empresa? ¿Este le servirá o se debe certificar nuevamente? No, vuelvo y insisto en que las certificaciones, el cambio de una empresa a otra es un reentrenamiento y es una inducción laboral, ¿sí? Que está tipificada en el Código Laboral. Entonces, como tal, no le sirve porque es que la empresa A lo somete a unos riesgos. Cuando se cambia a la empresa B, esta lo somete a otros riesgos diferentes. ¿Sí? Entonces, ya la certificación no le sirve, tiene que reentrenarse en los riesgos que le presenta la empresa o el escenario B. En los procesos, teniendo en cuenta los procesos de la empresa, los procesos operativos, las medidas de prevención y de protección que se implementen y que estén contenidas dentro de la gestión de riesgo interna de ese nuevo empleador. Entonces, como el certificado identifica la empresa que pagó el curso y que certificó al trabajador y que cumplió con la inducción del trabajador, este trabajador, en caso de un accidente o en caso de un incidente, cuando presente su certificación de alturas, tiene que tener la certificación estar a nombre de la empresa en la cual está laborando. De lo contrario, estaría faltando a esta resolución. Esto refiriéndonos al reentrenamiento, ¿no? Pero teniendo en cuenta que los programas de formación de nivel trabajador autorizado, coordinador y entrenador de trabajo seguro en altura no tienen vencimiento y pues no son objetos de reentrenamiento a menos que tengan el rol de trabajador autorizado, que realicen el trabajo en altura. Por lo tanto, deberán reentrenarse con la empresa pues, que los contrate. Ahora, nosotros que hemos colocado para fortalecer este tema de que los trabajadores no deambulen con una certificación de reentrenamiento de una empresa a otra, es que la empresa debe avisarle a la ARL cuando envía al trabajador a la capacitación. De este modo, la ARL debe llevar un registro de las personas que fueron enviadas por la empresa a la capacitación y ese registro debe concordar con el registro que hacen los oferentes de capacitación en el aplicativo del ministerio. Siguiente pregunta. Las personas que tienen ya reentrenamiento en alturas de 1.5 metros tienen que actualizarlo o esperar a que se cumpla el año para realizar su actualización ya con los 2 metros. No, no deben esperar a que cumpla el año. Vuelvo y les digo, las condiciones del reentrenamiento son, si cambia de empresa, si la persona cambia de empresa, debe reentrenarse, ¿sí? Si cambia de actividad, debe reentrenarse, ¿sí? Si la persona está en el mismo puesto, continúa hasta los 18 meses en el mismo puesto y a los 18 meses debe reentrenarse. Esas son las condiciones del reentrenamiento. Entonces, si la persona cambia de empresa, tiene que reentrenarse y así no lleve 2 meses de una empresa a otra o 3 meses, en fin, debe reentrenarse. Siguiente pregunta.
Pregunta Nelson Alexander Moreno. ¿La actualización de entrenadores tiene algún costo? Bueno, eso depende. Eso depende porque si lo hace en el SENA no tiene ningún costo. Si algunas cajas de compensación también lo van a hacer con costo muy bajo, pero eso depende del oferente. Sí, porque los oferentes privados, pues ellos sí cobrarán de acuerdo a sus costos que requieran para esa capacitación. Siguiente. Antes, la empresa solicitaba el servicio del entrenamiento a los centros de entrenamiento y las empresas no diseñaban programas específicos de capacitación. En concreto, con este cambio, ¿cuál es la tarea que debe hacer la empresa y le debe entregar al centro de entrenamiento? Bueno, esa ya la habíamos respondido, pero vuelvo y la respondo. La empresa debe entregarle los insumos. Quien debe hacer el programa de capacitación es el oferente, porque esa es su función. El oferente es quien diseña el programa. Quien nos lo presenta al ministerio es el oferente. Mire, voy a capacitar en construcción, en mantenimiento, en petróleos, en el sector eléctrico, y ellos nos presentan su programa. ¿De acuerdo a qué? A unos insumos que recogen de las empresas. ¿Cuáles son los insumos que recogen de las empresas? Los procesos, los procedimientos y el sistema de gestión. Siguiente. Pregunta Jorge Mario Marín. Respecto al entrenamiento de 8 horas para el personal administrativo, ¿a qué personas aplicaría? ¿A todos dentro de la organización o se puede delegar a una sola persona? El reentrenamiento, nuevamente pues queremos hacer la precisión, el reentrenamiento aplica solo para los trabajadores que realizan trabajos en alturas. Solo aplica para los trabajadores que no desarrollan trabajos en altura, pues no, ¿para qué se van a certificar? Incluso la norma no relaciona dicho cumplimiento. Siguiente. Agradezco aclaración sobre el requerimiento de los certificados de curso avanzado de alturas que se suben a la página del ministerio. Si la persona ya tiene el certificado de curso avanzado realizado en el SENA y no aparece en la página del ministerio, ¿qué se debe hacer? A ver, una vez entrada en vigencia la resolución 1178 que dispuso del aplicativo de centros de entrenamiento del 5 de abril de 2018, empezaron los centros de entrenamiento a subir toda la documentación como requisito para el registro de proveedores. Asimismo, se dispuso ese aplicativo para que todos los oferentes, todos los proveedores subieran la información de sus aprendices. Ahí en ese aplicativo reposa toda la información de los procesos que hayan hecho pues, en el centro de entrenamiento. Los procesos antes del 5 de abril de 2018 no reposan en el aplicativo, por lo tanto el Ministerio de Trabajo no le suministra, no acredita mediante la constancia de formación vocacional ese proceso. En virtud pues, de la resolución 4272 que viene, pues sí estarán en el aplicativo, porque pues lo único que vamos a hacer es actualizar el aplicativo. Listo. Y si, a ver, y si el certificado es después de la fecha que dijo el doctor Pedro y no ha sido registrado ante el aplicativo, hay que dirigirse al SENA, al centro donde tomó el curso, para que ellos lo suban al aplicativo, ¿sí? Nosotros tenemos una mesa de trabajo semanal con el SENA y cuando conocemos de esos temas, le pedimos al centro del SENA que suba los certificados al aplicativo. Pero los certificados de la fecha del 2018 hacia acá deben estar todos en el aplicativo del ministerio. Algo importante también para hacer mención, más que todo en el sector de la construcción. Hemos ido a hacer visitas preventivas al sector de la construcción y hemos evidenciado que hay muchos certificados expedidos de manera ilegal. Es decir,
se piden certificados sin que el proveedor de formación realice la formación y sea un certificado que se lo venden. Se lo venden por fuera del establecimiento. Es un certificado que no va a permanecer en el registro de proveedores, por lo tanto es un certificado falso para nosotros, porque no se puede acreditar. No se puede acreditar acá ante el ministerio. Y la otra, pues que el proveedor de formación no informa en el aplicativo el proceso, pues si el certificado no permanece, ya es responsabilidad, el proveedor de formación se hará responsable de todos los perjuicios que acarreará algún incidente que se presente con respecto al trabajador. Siguiente. Pregunta Tatiana Gómez. ¿En qué tiempo debo de hacer el reentrenamiento para hacerlo con la resolución 4272? Una vez entra en vigencia el 26 de agosto en las condiciones que ya hemos repetido anteriormente, ¿sí? O en el tema de inducción, reinducción, o en el tema de que ya lleva los 18 meses en su empresa. Siguiente. Pregunta Pedro Moreno. Las empresas que ocasionalmente contratan una persona para una tarea, ya sea gotera, cambio de teja, etcétera, y en su actividad económica no contempla procesos de trabajo en alturas en su sistema de gestión, ¿cómo actúan que deben aplicar? ¿De qué manera dentro de que deben tener todo el procedimiento? Pues es que es muy claro, los empleadores y los contratantes son los que deben cumplir con esa reglamentación. Si el señor pertenece a una empresa contratista que yo contraté para que me hiciera ese mantenimiento en mi casa, pues él debe venir certificado por su empresa contratista, ¿sí? O por su empleador. Es responsabilidad del empleador, así lo dice la norma, así lo dice la Constitución, y entonces así tenemos que hacerlo, ¿sí? También, no solamente nos vamos a quedar con la medida de prevención, que es la capacitación, sino que ese contratista o ese empleador debe garantizar las medidas de prevención y de protección necesarias para ejecutar esa tarea, los cuales están estipuladas en las responsabilidades en la resolución 4272. Esto incluye los sistemas de acceso, los equipos de protección personal y todo lo referente a seguridad laboral y seguridad social con este trabajador. Siguiente pregunta. Si un trabajador ingresa a una empresa, al mes renuncia y después decide volver nuevamente, ¿aún ese certificado tiene validez? No, el certificado ya pierde la validez porque la misma resolución lo establece. Una vez se vincula nuevamente, ya sea en la misma empresa o en otra empresa, debe de hacer una inducción para conocer los riesgos a los que está expuesto. Por lo tanto, pues debe otra vez capacitarse. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando una empresa no da cumplimiento a la norma y no hay visitas de la ARL o del ministerio? Esto genera, como siempre, incumplimiento y relajamiento por parte de los empleadores. Bueno, ya sabemos que la violación de normas de riesgos laborales tienen sanción y también cierre del establecimiento. Este cierre de establecimiento y las sanciones y sus criterios están establecidos en el decreto 4272 de 2015, 0472 de 2015, perdón. Y también en la ley 1610 de 2013. Por lo tanto, pues, al presentarse la inobservancia de las normas, pues estarán sujetos de control e inspección de las direcciones territoriales. Siguiente. ¿Se pueden exigir certificado de trabajo en alturas en sus diferentes niveles como requisito para acceder a un empleo? Ya esa pregunta se respondió.
Sí, mire, esto ya se le ha dado respuesta de que no, que es una obligación del empleador dar la capacitación como inducción y en el proceso de la reinducción también. Vamos a avanzar. Siguiente. Ya no tenemos más preguntas. Entonces, damos por finalizada la conferencia. Desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, agradecemos a los conferencistas y asistentes por su participación. Esperamos hayan aclarado las dudas e inquietudes presentadas antes y durante la conferencia. Y ahora, para cerrar esta conferencia, doy paso al ingeniero Fabio Vargas. Muchas gracias, doctor Pedro, doctor Ricardo. Muchísimas gracias por todas las apreciaciones y todo ese conocimiento que nos han compartido. Definitivamente, y recogiendo gran parte de lo que ustedes dijeron en forma muy detallada y muy profesional, encontramos que el peligro, como siempre, es una responsabilidad del empleador o el contratista para mitigarlo. Y eso necesariamente significa dos cosas. La primera, que los peligros y los riesgos son cambiantes en el tiempo, razón por la cual pues es muy necesario que en cada uno de los procesos de inducción o de reincorporación de un trabajador se haga una inducción. No solamente se trata, como en algunas de las preguntas que se dijo, que preguntaba acerca de qué pasa a una persona que sale y vuelve a ingresar, ¿sí? También tenemos situaciones que pueden cambiar esa situación de los riesgos y por lo tanto necesita ser reentrenado nuevamente, como por ejemplo después de una larga incapacidad, porque cuando vuelve puede que hayan cambiado los procesos, puede que hayan cambiado muchísimas cosas al interior de la empresa. Ese es un punto muy importante. El otro muy importante es que definitivamente aquí tenemos un giro bienvenido en el sentido de que el trabajador no es el que lleva entre su bolsillo la certificación para poder trabajar, sino sí, ahí sí se está colocando la obligación de el empleador o contratante de capacitar y entrenar a sus trabajadores. Con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos los asistentes, señor. Espérate un momentico que... Fabio, algo relevante también para hacer mención sobre la resolución 4272 es que dentro de las obligaciones del empleador, en el artículo 61, lo establece claro en su literal B, suministrar al trabajador que realice actividades de trabajo en alturas los elementos necesarios y la capacitación requerida para el cumplimiento de sus funciones. Esto en ningún caso podrá generar costo al trabajador. Eso va en concordancia con el Código Sustantivo del Trabajo, con la Constitución Política, y pues así sabemos y tenemos en cuenta pues que el mismo Código Sustantivo del Trabajo establece que en ningún momento, en ningún caso se le podrá deducir salarios a los trabajadores por el hecho pues de presentar el certificado y de hacer la formación. Entonces, es responsabilidad del empleador siempre capacitar a los trabajadores. Muchas gracias, Pedro, por la ampliación de la explicación. Gracias a ustedes por escucharnos y pues estamos aquí atentos a cualquier otra inquietud. El equipo de la dirección en responderles las inquietudes, en resolverles las dudas, en acompañarlos. El equipo de la dirección también hacemos acompañamiento en la implementación de los centros de capacitación, en las unidades vocacionales de aprendizaje, ¿sí? En el diseño de los programas y hacemos los apoyos que sean necesarios en este tema y que se requieran para el buen desempeño. Muchísimas gracias por escucharnos. Finalmente, para todos, una sola recomendación acerca de que en toda actividad del ser humano estamos expuestos absolutamente a todo tipo de peligros y riesgos. Así que cuando hacemos una labor, cualquiera que ésta sea, no podemos dedicarnos solamente a uno, sino que tenemos que tener en cuenta todas las demás posibilidades de riesgo que pueden estar afectando la labor y al trabajador.
Mil gracias a todos.